Listo, listo. Pues hoy, como dijiste, vamos a hablar sobre gestión ambiental y sobre la importancia de que las empresas y organizaciones en general tengan una estrategia ambiental. El motivo es porque, pues no es para nadie una sorpresa que el incremento de temperatura es una realidad. Y hoy en día vemos que, pues sí, tenemos una ola de calor muy fuerte, pero el grave problema no es tanto lo que tenemos afuera, sino el calentamiento que tenemos del globo terráqueo. Que eso es lo que empieza a hacer estos incrementos de temperatura, estos desastres naturales catastróficos que nos vemos enfrentados cada día. Todos lo entendemos, todos lo sabemos y por eso estamos aquí. Pero eso no es todo. Si nosotros nos podemos analizar, nos damos cuenta que el año pasado se emitieron al mundo 40.6 billones de toneladas de dióxido de carbono, que son estos gases de efecto invernadero que deben existir porque nos protegen de los rayos solares, pero que entre mayor concentración tienen, no permiten que los rayos solares que entren se salgan y entonces hay una refracción y hay un calentamiento del globo terráqueo. El calentamiento del globo terráqueo es lo que está haciendo que haya un deshielo en los polos, es lo que está haciendo que haya un incremento de los mares y de todos los océanos. Y el problema más grande es que nuestro pulmón de la Tierra es el océano, porque está el plancton. En nuestras clases de biología se habrán ustedes enterado que hay unos microorganismos en el océano y este plancton es el que absorbe el 60% del CO2 que tenemos en nuestro planeta, pero no son termorresistentes. Entonces, si la temperatura del globo terráqueo hace que la temperatura del océano se incremente, entonces perdemos el plancton. Y obviamente, pues no tenemos esa absorción de ese CO2 que estamos emitiendo y es un círculo vicioso que tenemos. Pero además de todo eso, actualmente estamos usando aproximadamente el 60% más de los recursos que la Tierra puede regenerar cada año, lo que significa que estamos usando cerca de 1.6 tierras anuales. Y todo el mundo dice, ay, por favor, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que hay una fecha de sobregiro. En teoría, nosotros tenemos recursos naturales para cada año que la tierra regenera, madera, cultivos, agua, etcétera, todo se regenera. Pero hemos ido acortando la fecha en que nos acabamos esos recursos. ¿Qué quiere decir? Este año, por ejemplo, está programado que la fecha de sobregiro sea el 28 de julio. En 2018 era el 28 de agosto. Cada vez vamos recortando. ¿Qué quiere decir? En esa fecha ya consumimos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Entonces, de verdad es preocupante porque ¿qué va a pasar el día que pues nos acabemos el 1 de enero todo lo que había para el año? Ya nos vamos a ir acercando cada vez más a esta pues esa problemática que tenemos tan grave de falta de agua, falta de alimentos, falta de todo. Digo, ustedes seguramente han visto cómo están los ríos en este momento en Europa, en donde están en la parte más baja. Ya hay una cosa que se llaman las piedras del hambre que ya salieron a flote, porque más bien no a flote, sino se descubrieron y son piedras que fueron talladas hace muchos años por la gente cuando empezó a escasear el agua. Entonces, todo por donde lo veamos estamos mal. Además de todo, hoy producimos más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos anuales y esta cantidad se espera que crezca a 3.4 mil millones de toneladas para 2050.
y aproximadamente 1/3 de ese desperdicio no se gestiona adecuadamente. O sea, ahí lo dejamos a la buena de Dios, no hay una separación, no hay una generación de energía por estos residuos sólidos que nosotros estamos produciendo. Entonces, como ven, la situación es muy, muy caótica. El cambio climático que estamos teniendo amenaza desde la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa los riesgos catastróficos. Si no tomamos medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarnos a esos efectos en el futuro. Por ese motivo, pues después de haber pasado toda esta pandemia en donde nos dimos cuenta que puede haber crisis que están fuera de nuestro control, y bueno, aquí hago un paréntesis, leía el otro día que por debajo del permafrost en los polos hay una cantidad de virus y bacterias que están congeladas, que están ahí latentes, porque no están muertas, solamente están en estado latente, y si hay este descongelamiento, viene la liberación de estos virus y bacterias que nuestros sistemas inmunológicos no están preparados, y aunque son maravillosos y se actualizan, digámosle así, cada vez que es necesario, pues en esta ocasión podría agarrarnos desprevenidos. Entonces, no es que quiero ser alarmista, pero sí quiero hacer que hagamos conciencia que tenemos que actuar ya. Entonces, se ha venido a través de todos los medios posibles el buscar que la reactivación económica que tengamos después de la pandemia sea una recuperación económica verde, y sobre todo en América Latina y el Caribe, ¿no? Es una oportunidad para de verdad empezar a concientizarnos y hacer algo, tomar acción para poder hacer. Entonces, las empresas están buscando hacer una estrategia ambiental. ¿Qué es una estrategia ambiental? Son actividades que se generan para hacer una conciencia hacia el ecosistema, así como acciones concretas que logren una reducción en los problemas ambientales con resultados medibles. Estas estrategias ambientales, por supuesto, requieren de planes integrales, de principios y líneas de actuación que orienten las acciones presentes y futuras en materias ambientales de las instituciones, empresas, agentes sociales, colectivos, individuales. No son unas acciones que se me ocurren de repente, no son acciones aisladas que se me ocurre hacer. No digo, una estrategia ambiental, cambiemos las luminarias de mi organización y ahora solo usemos luminarias LED. No, no es eso. O cambiemos los autos eléctricos, los autos de gasolina por autos eléctricos. No es una acción dirigida. Eso es una acción dirigida. Una estrategia ambiental es toda una concientización de que se puede. Una buena estrategia ambiental en una empresa debe reducir el impacto que su actividad tiene en el medio ambiente. Debe ser eficaz e implicar a toda la compañía. Debes saber de qué punto estoy partiendo y cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Tengo que, por supuesto, identificar el mercado objetivo, conocer la situación actual, dar cumplimiento a la legislación. Actualmente está muy de moda la palabra sostenibilidad, pero esta sostenibilidad es justamente, sí quiero apoyar al medio ambiente, sí quiero apoyar a la sociedad, pero no puedo apoyarlo si no puedo ser sólida, si no soy económicamente activa. Tenemos una mano levantada de Reina Campuzano. Reina, ¿quieres comentarnos algo? No sé si puedas hablar o quieres Me ponernos. parece que no. No se A ver, puede le voy a abrir el abrir micrófono. ya le abrí el micrófono. Muy bien. No, lo veo cerrado todavía, Sí, Reina. ya vi. Ella es la que puede abrirlo. A ver.
Sí, ya lo puedo abrir ya. Ah, Ya ya. está, Reina. No, una disculpa, fue ahí un error, Ah, ok, fue un error. perdón, no te Bueno, preocupes. Muchas gracias, Reina. muchas gracias, perdón. Muchas gracias. Entonces decíamos, no son acciones dirigidas, son estrategias que tienen que tener un análisis y un estudio para conseguir justamente que podamos económicamente apoyar al medio ambiente. No queremos que las empresas desaparezcan, queremos que las empresas trabajen para no impactar al medio ambiente. Y por ese motivo es que pues hay una gran cantidad de oportunidades que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, tenemos esfuerzos mundiales que se están realizando. Naciones Unidas en la Convención Marco de Cambio Climático, desde hace ya muchos años estamos oyendo hablar del protocolo de Kioto. Se han hecho proyectos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, en donde los países desarrollados apoyan a los países en vías de desarrollo para generar proyectos de sustitución de combustibles, de eficiencias energéticas, de manejo de residuos, etcétera. Este protocolo de Kioto, que todo mundo pensó que iba a desaparecer en 2012, cuando los precios del carbón cayeron por una infinidad de cuestiones, entre ellas la recesión mundial que se tuvo, que vino una caída de estos bonos o créditos de carbono, perdón, créditos de reducciones de emisiones que estaban alrededor de $22 y que se vinieron abajo hasta 15 centavos de dólar, y entonces la gente ya no tenía interés en participar en proyectos. En este momento los precios del carbono están repuntando. El protocolo de Kioto sigue ahí, sigue utilizándose, siguen haciéndose proyectos, siguen recuperando créditos de reducciones de emisiones que pueden venderse a empresas que tienen la obligación de reducir. El MDL es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que logró disminuir durante toda su gestión 36 a 40 billones de toneladas de CO2, pero a lo largo de muchísimos años. Y vemos que solamente en un año emitimos en 2022 40 billones de toneladas de CO2, pues los esfuerzos que se hacían ahí no eran suficientes. Por tal motivo, entonces se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente todos ustedes ya han oído hablar, ya conocen, saben que todos los países del mundo tienen metas en cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tendrán que dar pues, evidencia de cumplimiento de sus metas a Naciones Unidas. Y la respuesta, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que es la acción por el clima, es el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París que ha hecho que todos los países ahora tengamos compromisos que son conocidos como las NDCs, las contribuciones nacionales determinadas en español, y que este Acuerdo de París ha dado origen, por ejemplo, a un nuevo mecanismo y que manejará la Convención Marco de Cambio Climático, como lo era el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que ahora se conoce como el mecanismo del artículo 6.4 del Acuerdo de París, en donde los esfuerzos mundiales requieren la reducción de emisiones a todos los niveles. Pero desafortunadamente, el Acuerdo de París, que es el que busca mantener la temperatura por debajo de los 2 grados en este siglo, y por lo menos con respecto a niveles preindustriales limitarlo a 1.5 grados centígrados, pues tenemos la noticia de que no es en el siglo, estamos en el 2023
y que hay un 40% de probabilidades de que esta temperatura de 1.5 grados se alcance en este lustro, no en este siglo, sino en este lustro. Los compromisos nacionales de reducción de emisiones se ubican muy por debajo de lo necesario. Aun cuando hay políticas nacionales de cambio climático en donde podemos nosotros participar en algunos países por obligación, como por ejemplo en México tenemos el Registro Nacional de Emisiones, en donde todas aquellas empresas que emiten por encima de 25,000 toneladas de CO2 equivalente deben reportar sus emisiones. Y ahora empieza un sistema de comercio de emisiones en donde ya hay un tope para las empresas. No puedes emitir más de tanto por ciento. Todo lo que emitas más lo tienes que compensar con estos créditos de carbono que se venden en el mundo. Y lo que tú logres reducir lo puedes vender al mercado de carbono. Pero hay países como, por ejemplo, en Costa Rica, que tenemos el programa País Carbono Neutralidad, que es totalmente voluntario y que ha sido más por una sensibilización de la población, que las organizaciones se están volcando a ser empresas carbono neutral o ser productos también con una huella de carbono ambiental que está neutralizada. ¿Sí? Entonces, estos son esfuerzos que se hacen, pero que no son suficientes. Todos los países de Latinoamérica están trabajando por ello. Por ese motivo es que todos los países están buscando ver estas estrategias ambientales en las empresas, porque ya dijimos que el sector energético, no hemos dicho, pero les comento aquí, el sector energético constituye la fuente de cerca de 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad y encierra la clave para evitar los peores efectos del cambio climático. Ya les decíamos que los planes nacionales actuales se han quedado cortos. ¿Por qué? Porque es necesario que reduzcamos el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Pero no solo no lo vamos a alcanzar, sino que se prevé, como estamos en este momento, un aumento del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Por lo tanto, la sustitución de generadores de contaminación con producción de energía mediante el carbón, el petróleo o el gas por fuentes de energías renovables como la solar, la eólica y ahora la de hidrógeno reducen drásticamente las emisiones del carbono. Las estrategias ambientales no pueden decir, solamente voy a sustituir el uso de mi energía eléctrica. Ahora me voy a ir a comprar, dijimos, autos eléctricos. Ojo, autos eléctricos en países que tienen matrices energéticas no limpias no apoyan grandemente. Piensen en los autos eléctricos, piensen van a conectarse a una red que está contaminada, que no nada más tiene producción de energía por carbón, sino también por combustible fósil como diésel, también también tienen obviamente energías renovables, tienen una parte de energía eólica, una parte de energía solar, una parte de energía hidráulica, pero no es suficiente. Podemos llegar a contaminar más que si utilizamos un auto híbrido, por ejemplo, ¿sí? Hay que hacer un análisis. Por eso las estrategias ambientales tienen que ser pensadas, tienen que hacer una revisión real de todo lo que comentamos al principio. ¿Cómo está mi situación actual? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y cómo son mis puntos débiles? Después hay un boom por todo esto del carbono neutralidad y han oído hablar del net zero también. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
La carbono neutralidad es esa condición que durante un periodo específico no ha habido ninguna emisión neta de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque todo lo que emitimos lo contrarrestamos con una compensación que es reducción de mis emisiones obligatoria a través del periodo y mejoras en las remociones y compensaciones de la huella de carbono. Comparado contra el net zero, que ¿qué es? Es como el objetivo global del mundo completo, todo el mundo está enfocado. Para el 2050 queremos que se haya reducido lo más posible y que solo aquello que no se haya podido reducir, entonces sí se ha compensado con proyectos de reducción de emisiones, de captura de carbono y de inclusión en el subsuelo mediante océano, mediante bosques. Todo eso es lo que se está haciendo. Seguramente han oído hablar de la venta de plantas de Iberdrola en México. Estas plantas de Iberdrola en México se vendieron 6, si no mal recuerdo, 5 de ellas eran de cogeneración, quiere decir que se utilizaba también, no eran limpias, se hacía cogeneración, se hacía energía eléctrica y otra cosa, pero no eran limpias, solo había una que era limpia, y en esta planta de energía limpia que se tenía, pues era la más vieja que se tenía. ¿Por qué las vende Iberdrola? Europa, en todo su conjunto de continente, ha dicho que va a ser un continente carbono neutral para el 2050. Y las empresas están preocupadas para reducir sus emisiones porque si no tienen que pagar sobreprecios. No quiere decir que Europa va a reducir todo, va a dejar de trabajar, ni nada, ni la gente va a dejar de comer, ni de vivir, ni de comprar, pero sí hay una gran conciencia de que tenemos que hacer un buen uso de los recursos y que van a buscar proveedores, sobre todo, que les den unas huellas ambientales bajísimas. Nosotros, los países de Latinoamérica, somos grandes exportadores de materia prima, principalmente somos exportadores de materia prima. Y esta materia prima, entre mejor la tengamos conocida en su desempeño ambiental, va a tener un mejor acceso a mercados europeos, por ejemplo. Europa ha sido muy frontal y lo ha declarado. Estados Unidos no lo ha declarado, pero hay grandes esfuerzos que se están realizando en Estados Unidos. Grandes compañías como por ejemplo Apple que se han comprometido a ser empresa carbono neutral. Disney, que tiene un gran impacto en el consumo. O sea, los países consumistas que tenemos en nuestra cabeza, como en nuestro México, en el norte, decimos la cabeza porque está en el norte, está arriba de nosotros, está haciendo esfuerzos para reducir sus emisiones. California, el estado de California en Estados Unidos, es uno de los países que más está trabajando para reducción de emisiones. Está pagando $200 por reducción de toneladas de CO2 en la producción de combustibles. Imagínense lo que eso significa. Ellos saben que no van a poder acabar con el uso de combustibles. Entonces, lo que están haciendo es justamente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en la fabricación de combustible y pagando $200 por tonelada. Europa, por ejemplo, España, están pagando $40 por tonelada de CO2 equivalente. O sea, todas las reducciones que tú logres hacer, te las pagas en la bolsa de valores en $40. Es de verdad una oportunidad inmensa el generar energías limpias, el buscar la manera de generar proyectos dentro de nuestras organizaciones para reducir emisiones y después venderlas en cualquier mercado. Tenemos mercados como el de Naciones Unidas, la Convención Marco de Cambio Climático, tenemos BERRA, que es otro de los mercados fuertes
de reducción de emisiones. Por supuesto, el más importante, porque empezó desde el 2012, es el mercado de emisiones de Europa, por toda esta política que se tiene, pero no se trata nada más de comprar y comprar bonos de carbono, sino reducimos nuestros impactos ambientales. Ya vimos al principio, estamos en una crisis climática real, una crisis climática porque tenemos una crisis que nos está afectando hacia todos los estratos y niveles de nuestra sociedad. Entonces, tenemos la oportunidad de también buscar esta carbono neutralidad. Hay normativas que se tienen, pero también ahora tenemos, como ya se está sensibilizando, el etiquetado ambiental. Y esta realidad que tenemos en el mercado es una gran porcentaje, un gran porcentaje de publicidad engañosamente verde. Tenemos alrededor de 450 etiquetas que se conocen de 25 sectores industriales y la mayoría de ellas son declaraciones vagas o deliberadamente engañosas. Entonces nosotros queremos participar en esta posibilidad de reducir mis emisiones y buscamos productos con etiquetado ambiental y resulta que tenemos declaraciones o etiquetados engañosos. De nada nos sirve buscar una etiqueta si no tenemos un aval por atrás que nos diga que realmente existe una reducción o un mejor desempeño ambiental. No hablemos de reducción de emisiones, un mejor desempeño ambiental. ¿Sí? Es muy importante. Esta realidad en el mercado también llevamos a las declaraciones ambientales. Las declaraciones ambientales de producto es la receta perfecta para apoyar a nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque las declaraciones ambientales son informes que proporcionan información cuantificada y verificable sobre el desempeño ambiental de un producto, un material, un servicio, para valorar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida. De nada me sirve lo que les decía, comprar un auto eléctrico, por ejemplo, ahorita, si no conozco cuál es el impacto ambiental que voy a tener hacia el ambiente por el consumo de energía. Si ese auto, y aquí, bueno, vamos a cambiar un poco el pensamiento, si ese auto está fabricado en la India, en China, en cualquier otro país, el traslado que hagan de ese auto también tiene un impacto, porque la declaración ambiental es a lo largo del ciclo de vida, desde el origen hasta la tumba. Aquí hablábamos, por ejemplo, en esta presentación que les pongo, en este ejemplo que les pongo, es de un cultivo, pero un cultivo que genera una tela que se utiliza en una prenda de vestir, que después se lava, después se desecha, ya sea en un relleno sanitario o bien se vuelve a utilizar para otras cosas. Esto es la evaluación de impactos. Como ven, el impacto solo para cambio climático no es el único. Tenemos un problema grave con agua, huellas de agua. Hay degradación de mantos freáticos, hay toxicidad de las aguas, de los cuerpos de aguas en los que nos encontramos, hay ecotoxicidad marina, hay transformación del suelo. El consumo del agua también es un problema y esa no es la huella de agua, esa es la huella, perdón, sí, esa es la huella hídrica. El consumo de agua es la huella hídrica, la toxicidad y la degradación que hacemos de nuestros mantos freáticos es lo que es la huella de agua, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer un análisis de cómo está mi ciclo de vida para saber cuál es el impacto ambiental que yo puedo tener y en dónde puedo hacer mi estrategia ambiental. Ya les decía que una buena estrategia ambiental empieza por conocer la situación actual, mis puntos fuertes y débiles, en dónde estoy impactando, qué puedo hacer ahí.
Este análisis de Pareto que todos conocemos del 80-20 es justamente lo que tenemos que hacer un análisis de mi evaluación de mi impacto para entonces saber en dónde puedo hacer realmente una diferencia. Y esta diferencia se premia con etiquetados ambientales, con declaraciones ambientales publicadas o con huellas en productos. Ya hay programas que se están lanzándose a certificar las huellas de carbono y las huellas de agua. Para certificar una huella de carbono, no solo se necesita, todo es en ciclo de vida, las huellas ambientales son en ciclo de vida. Yo no puedo decir, tengo una huella de carbono en mi producto únicamente con lo que yo conozco en mi organización, sino que tenemos que tener cuál es esa huella de carbono en todo mi ciclo de vida, desde el origen de la materia prima hasta el fin de vida de mi producto. Y estas huellas ambientales son verificadas. Realmente confirmo que sí hayas tenido esa huella, y si yo quiero darlas a conocer en un producto, requiere una certificación de producto, un esquema de certificación. Tenemos 7 esquemas, bueno, 5 esquemas conocidos de certificación de producto en los cuales nos podemos basar o hacer una combinación, pero tenemos que hacer esquema de certificación de producto para asegurar que todo lo que esté en el mercado no va a ser esta publicidad engañosamente verde de la que hablamos. Entonces, podemos también pensar en hacer huellas de carbono en producto, huellas de agua. Hay que analizar los mercados, les decía en un principio. Por ejemplo, Europa está teniendo lo que le llaman el Product Environmental Footprint. Son las huellas ambientales en productos que están causando impactos grandes en Europa. Entonces, ellos han puesto ya reglas de categoría de producto que es con las cuales se miden, bueno, más bien no se miden, con las cuales los productos demuestran cuál es su huella. Y estas son como una especie de normativas que tienen toda una normativa especial para desarrollar estas reglas de categoría de productos y que nosotros tenemos que utilizar para medir nuestras huellas. Y en ese momento, Europa lo que está haciendo es pilotos de varios productos para en un futuro muy cercano empezar a pedir esas huellas en los productos que ingresan a su continente. Ya creo que empezaron con acero, vidrio y cemento, ya no es voluntario, ya es obligatorio que tú les des la huella de carbono. ¿Por qué? Porque ellos tienen que medir su huella de toda su organización para poder entonces compensarla y llegar a ser una empresa carbono neutral que después se convierte en un país carbono neutral y que el continente pueda ser carbono neutral. Entonces, por ejemplo, Costa Rica hizo una huella de carbono, una regla de categoría de producto de café. Café en grano verde puesto en puerto de despacho. ¿Por qué hasta ahí? Porque de ahí el café puede pasar por muchas cosas. Entonces, la huella que se tiene del café es desde el cultivo hasta el puerto. Pero esto es un acuerdo de toda Latinoamérica que se dice, sí, vamos a hacerla así. Y cuando yo dé a conocer cuál es mi huella, todos van a entender que es café verde puesto en puerto de embarque. En ese momento, el café de Costa Rica está teniendo una demanda maravillosa. El precio se ha ido muy elevado. Un café con una certificación de huella de carbono en su producto ya tuvo una venta con un sobreprecio del 40%. Entonces, el invertir en temas ambientales en este momento está siendo muy redituable. No lo veamos solamente por lo redituable, sino por el bien que estamos haciendo al planeta, a nosotros mismos, a nuestras futuras generaciones. Ya decía
hace un momento que sostenibilidad implica sí un apoyo al medio ambiente, un apoyo social, pero también de manera económica, ¿sí? Económicamente redituable. No nos vamos a pelear con el dinero para cumplir con esto, ni tampoco podemos hacer que los productos con mejor desempeño ambiental tengan un costo altísimo, porque entonces muy pocas personas tienen acceso a él. Y no es justo. Necesitamos todos contribuir. Entonces, esta huella de carbono en producto es huella de carbono, huella de agua, es importantísimo. Y ahora tenemos el nuevo tema de economía circular, que es una visión europea para la sostenibilidad. Y es maravilloso. Es de verdad muy, muy benéfico el que todos repensemos, reutilicemos, reparemos, restauremos. Antes decíamos las 3 R's, ahora tenemos N R's que podemos usar. Tenemos que reciclar, recuperar los residuos materiales, pero la primera R que tenemos es repensar. Repensar realmente a nivel empresarial, en un diseño. ¿Qué tipo de envase estoy utilizando? ¿Qué tipo de empaque realmente se necesita? ¿Se puede sustituir ese empaque? Y miren, yo soy, por supuesto, una creyente absoluta de que podemos lograr un impacto, pero también digo que el plástico no es tan malo, porque ¿qué está pasando? Hemos satanizado el plástico, quitemos el plástico. ¿Qué usamos entonces? ¿Vidrio? ¿Papel? ¿Y de dónde viene el papel? De la madera, de los árboles. Entonces, y si reciclamos ese papel, hay que analizar, porque si reciclamos ese papel, tal vez estemos afectando el impacto al agua, porque quitamos tintas en ocasiones, y al quitar las tintas se van a los mantos freáticos, y entonces degradamos el agua que tenemos disponible para consumo. Tenemos también que analizar muchísimo si yo sustituyo un producto, si yo sustituyo algo, ¿qué hacemos? Otro empaque es el vidrio. El vidrio tiene una emisión muy grande de gases de efecto invernadero. Entonces, no se trata de decir, bueno, quito el plástico, pongo el vidrio, pongo el papel, pongo la tela, No, hay que hacer todo un análisis. Europa puede ir a economía circular completamente porque tiene años trabajando en análisis de declaraciones ambientales, análisis de ciclo de vida, huellas ambientales, proyectos de emisiones. Nosotros no podemos irnos clavando así directo a economía circular sin repensar. Y en ese repensar está, primero que nada, por favor, hagan sus declaraciones ambientales antes de decir, sí voy a reciclar, sí voy a reutilizar, sí voy a reparar. Lo primero también que tenemos que hacer nosotros como individuos es repensar si realmente necesitamos ese producto. Estamos de verdad dejándonos llevar por publicidades de los medios de comunicación. Repensemos antes de cambiar un celular, antes de cambiar un auto, antes de comprarnos ropa, antes de comprar alimentos. Miren, en Europa, Alemania, hace muy poco, como ellos están ya en todo esto de economía circular, bajar sus huellas, etcétera, hay una publicidad inmensa para que los alemanes consuman solo frutas y verduras que sean cultivadas en Alemania. ¿Sí? Imagínense lo que significa que dejemos, por ejemplo, de exportar aguacate. El aguacate, desgraciadamente, es un cultivo que consume muchísima agua. Si nosotros no nos ponemos las pilas, como decimos en México, y empezamos a ver cómo podemos recuperar esa agua que utiliza el aguacate, lo que está sucediendo es que se está buscando la manera de sustituir el aguacate por calabaza y hacer guacamole de calabaza.
Por supuesto, nunca vamos a llegar al mismo sabor, pero si hay una conciencia de, a ver, el aguacate tiene una huella de agua muy alta y además tiene una huella de carbono alta porque se transporta desde el país de México hacia Europa. Entonces, sí, los europeos van a concientizarse y bajar. He oído hablar mucho de no comas carne si quieres ser ambientalista. Come carne, pero come carne de una granja que sus residuos los utilice para generar energía que sustituya otras energías y que se convierta en una granja de un mejor desempeño ambiental. Entonces necesitamos repensar. La primera R de todo lo que veamos es repensar, repensar y repensar si realmente necesitamos nuevas cosas, si realmente qué alimentos vamos a consumir y las empresas que de dónde estoy trayendo la materia prima. ¿Ustedes creen, y esto es algo totalmente pensado por mí, no tengo ninguna base, pero ustedes creen que el que Estados Unidos deje de fabricar en China es solamente por este pleito que tienen o también están pensando en que pusieron todos los huevos de la gallina en China y entonces el traslado desde China a cualquier parte de América, por ejemplo, pues ya incrementa el costo muy alto? ¿Por qué Tesla se viene a México? ¿Por qué Tesla deja o pudiéndose ir a India o a Indonesia, que era donde querían que se fuera más que todo? ¿Por qué no se vaya? Porque el mercado más fuerte lo tiene arriba en Estados Unidos. Entonces, si yo fabrico aquí con calidad y precios bajos, entonces puedo muy fácilmente reducir mi huella ambiental. Tesla tiene un problema con las baterías. ¿Qué va a pasar con esas baterías de litio después, en el fin de vida? Ahorita están trabajando para ver qué van a hacer con el fin de vida de las baterías, que eso es lo que va a impactar ambientalmente en gran medida a todo esto. Entonces tenemos la economía circular. Todo tenemos que basarlo en infraestructura de calidad. Cualquier estrategia ambiental que hagamos tiene que estar sustentada por infraestructura de la calidad. Esta infraestructura de calidad que conocíamos antes para el comercio, que normalmente era certificación de productos, ahora nos vamos, no nada más a certificación de productos, no es que sustituya la validación y verificación de gases de efecto invernadero, inventarios, proyectos, declaraciones, huellas ambientales, no, sino que es adicional a la certificación de producto, ¿sí? Entonces, tenemos infraestructura de calidad, afortunadamente se está desarrollando muy poco, porque les quiero decir, el mejor desempeño ambiental de una organización tiene que ser superior a lo mínimo. Entonces no puede haber una regulación. No va a haber una regulación que diga, tienes que tener tu huella de carbono en producto o esta es la huella de carbono que tiene que tener un producto. No, no va a ser nunca obligatorio. Tiene que ser voluntario. Y por ese motivo es que tenemos que sensibilizar a todos los que están a nuestro alrededor. Yo les pido a todos ustedes que esta plática que les damos la lleven a su entorno para que la gente entienda que tiene que trabajar, que hay una tendencia internacional, que las normas cubren las necesidades claves del mercado, que si quieren hacer una estrategia ambiental, se acerquen, nosotros estamos a sus órdenes, se acerquen a empresas serias que les apoyen a desarrollar lo que necesitan, que les hagan un diagnóstico real para que lleguen a saber qué es lo que puede impactarles más a su retorno a la inversión, pero también al ambiente y al planeta. Entonces necesitamos conocer ese desempeño ambiental de empresas y productos que sea igual en todo el mundo y que todas estas estrategias ambientales sí realmente reduzcan el impacto al medio ambiente, den confianza al consumidor y ya dijimos, rendimientos a las empresas. ¿Qué puede incluir una estrategia ambiental?
Empecemos siempre con elaborar declaraciones ambientales. Y una vez que tengamos esto, veamos si nos conviene reducir consumo de combustible, gestionar nuestros residuos, usar eficientemente el agua y la energía, reducir envases y empaques, utilizar proveedores verdes, hagamos la cadena. Si yo quiero hacer una estrategia ambiental, use proveedores que tengan también estrategias ambientales. Implemente sistemas de gestión ambiental de ISO 14000. Pero ojo, si ustedes son empresas que tienen sistema de gestión ISO 14000, es porque ya conocen todos estos temas y ya están haciendo su análisis de declaración ambiental, de gases de efecto invernadero, de el impacto de ecotoxicidad, de todo eso es implementar un buen sistema de gestión ambiental. Tenemos que reducir el volumen y carga de contaminantes de aguas residuales. Por supuesto, sensibilizar a los trabajadores en temas ambientales. Al final de ya tengamos todo, certificar su desempeño ambiental y asegurar una economía circular. Pero después de haber hecho todo un análisis, no se vayan directamente a tomar acciones dirigidas, sino estrategias ambientales. Tenemos que tomar medidas hoy. No tenemos otro planeta. Este año, el día de la sobrefacturación o el sobregiro en nuestra tierra es 28 de julio. En 2018 era 28 de agosto. Han pasado solo 5 años y ya redujimos un mes. ¿Cuántos años nos quedan de vida si seguimos igual? A lo mejor a mí ya no me va a tocar, pero a las futuras generaciones sí. Tenemos que tomar medidas. Y ustedes que están hoy aquí son responsables de también llevar esta información a sus entornos para que hagamos una cadena y logremos realmente dejarles a nuestras generaciones un planeta como en el que nosotros hemos vivido. Muy contentos, muy felices, y pues no me queda nada más que invitarlos a que participen en cualquier estrategia ambiental que puedan participar. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta, inquietud, comentario. Pueden levantar su mano o pueden hacerlo a través de preguntas y respuestas. Vero, muchísimas gracias por esta plática. Creo que nos has abierto los ojos en muchísimas ámbitos que no vemos. De repente es como que, como decías, no voy a reciclar esto, voy a trabajar, voy a comprar, voy a dejar el plástico. Pero en realidad tenemos una cultura que nos lleva a repensar realmente todo lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro medio. Y con esta ola de calor, creo que tendría que caernos el 20 mucho más fácil y rápido de lo que estamos haciendo en nuestro planeta y con nuestro planeta. Así es, Cristi. Y muy importante, seguramente en cada país, porque tenemos personas que nos están acompañando de diferentes países, Sí. seguramente en cada país tienen empresas que se dediquen al reciclaje. En México hay una empresa que tiene una plataforma, se llama Ecolana. Y esta empresa lo que ha hecho es darnos los puntos, los centros en los cuales podemos reciclar en todo nuestro país. ¿Dónde podemos reciclar plástico? ¿Dónde podemos reciclar las cápsulas del café, que ahora está tan de moda? ¿Dónde podemos reciclar las bolsas de papas fritas? ¿Dónde podemos reciclar el mismo plástico? ¿Dónde podemos reciclar plástico tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 7? Todo esto. Entonces, por favor, ustedes busquen esas opciones. Y tenemos una pregunta aquí. ¿La parte ambiental ya se ha incluido cuando una empresa se certifica como empresa socialmente responsable? Qué buena pregunta, Edgar. Ser empresa socialmente responsable tiene un componente ambiental. Desafortunadamente, se cuantifica por puntuaciones. Por ejemplo, si tú tienes un inventario de emisiones cuantificadas y verificadas, te dan mayor puntuación, pero no te obliga a tener una estrategia ambiental
como tal para ser empresa socialmente responsable. En la próxima, en agosto, no se pierdan de verdad la plática de compliance, porque es la nueva tendencia que estamos teniendo, que es el famoso ESG, Environmental, Social and Governance. Entonces, lo que se está pretendiendo es ya, olvídate de solamente gestión ambiental, olvídate solamente de empresa socialmente responsable. Queremos el compliance completo, ambiental, social y gobernanza. En todo esto tenemos que trabajar en ambiental, en social y en gobernanza. Entonces, en este momento yo te diría que hay muchas empresas certificadas como empresa socialmente responsable que no tienen una estrategia ambiental real, ¿sí? No, o tal vez tienen una estrategia ambiental que presentan seguramente, tienen un sistema de gestión ambiental en el cual pues hacen ahí unas campañas de cuida el agua y ponen letreros y todo, pero no saben si realmente eso es su impacto ambiental. Entonces yo por eso pienso que hay muchas empresas que no están con una estrategia ambiental siendo socialmente responsables. Gracias por la pregunta, Edgar. ¿Alguien más? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No tenemos manos levantadas. Muy claro. Muy claro y con muchas cosas que pensar. Nos dejas muchas tareas, Beri. Muchas tareas, pero la más importante tarea que en verdad les dejo es el que vayan y comenten, aunque sea a una persona. Tenemos que hacer conciencia. Y ustedes que ya están aquí, repiensen antes de comprar, comer, actuar, ¿sí? Por favor, muy importante. Y claro que pueden viajar, claro que pueden comer, claro que pueden hacer todo. Solamente entonces vean de qué manera puedo compensar. Hay miles de programas en donde yo puedo compensar mi huella de carbono personal. Y la huella de carbono personal, si ustedes la analizan, van a ver, bueno, el consumo de energía que tengo en mi casa. Puedo comprar bonos de carbono y ya con eso, bueno, me siento más contenta, ¿no? Más feliz. Mejor utilicemos esta posibilidad de también reducir y ahí repensemos. No dejemos, por ejemplo, conectados todos los aparatos eléctricos en las noches. Los hornos de microondas que están parpadeando todo el tiempo están consumiendo energía. Todos los, ¿cómo se llaman? Los dispositivos que tenemos conectados a la red están utilizando energía toda la noche. Claro, no van a desconectar el refrigerador, pero entonces compren un refrigerador que tenga una eficiencia energética certificada, que tenga una etiqueta que diga realmente cuánta energía está consumiendo al año. Tenemos Hay un comentario. Un comentario. Lo que veía es que ahora no solo tenemos que bajar la emisión de carbono, ya es suficiente, sino que hay que atrapar el carbono ya emitido. Claro, y hay muchas, pero eso no es fácil, Edgar, no es fácil, desgraciadamente. Sí hay ahorita empresas que se están dedicando a hacer lo que le llaman carbon capture and storage, almacenamiento y captura y almacenamiento de carbono. Capturan el carbono en la atmósfera y la vuelven a llevar a minas que están abajo del mar. Eso implica una gran inversión que no fácilmente lo podemos hacer. Pero miren, yo siempre les digo, independientemente de las creencias religiosas que tengan, hay un ser superior que en su inteligencia dijo, estos productos son nocivos, hay que meterlos hasta el fondo de la tierra. Pero llegó el hombre y sacó el petróleo, sacó el carbón, y entonces empezamos a tener la dificultad de ahora queremos eliminarlos. Ojo, también no les comenté del hidrógeno, el hidrógeno verde.
el hidrógeno verde, cuando hablamos de Iberdrola, y les dije que se había cancelado todo esto, porque están haciendo un hidroducto de hidrógeno, aunque no sé si se llama hidroducto también, pero es para que el hidrógeno circule por ahí, desde Portugal hasta Alemania. Ahora con la guerra en Rusia, que hubo necesidad de ver de dónde voy a traer el gas, empezaron a ver y dijeron, lo mejor es el hidrógeno. Ahora, ojo con el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos que extraer de aguas residuales, porque si no, si lo empezamos a extraer de aguas potables, pues nos vamos a quedar sin agua. Si lo empezamos a extraer de agua de mar, ¿qué vamos a hacer con la sal? Vamos a ocasionar otro problema, que es la sal, que va a ocasionar un cambio en los ecosistemas. Entonces tenemos que analizar muy bien cuáles son nuestras estrategias ambientales. Pero muchas gracias por todos tus comentarios, Edgar. Muy amable, y es muy, lo vamos a analizar, y pues en otra ocasión les doy más información de cómo vienen las cosas. Estamos en momentos cruciales porque vienen todos los cambios que se han podido tener. Quedamos a sus órdenes y gracias por su atención. No se olviden la próxima sesión de Tips Fraso, gestión por procesos. Es muy importante, no solo que hagamos sistemas de gestión, sino que hagamos sistemas de gestión de procesos, ¿sí? Nos vemos el próximo tercer martes de cada mes, lo estamos haciendo, el tercer martes de julio, que es el 18 de julio, ¿verdad? 18 de julio. Muy bien, pues no nos queda nada más que decirles gracias por su atención y estamos